Mi nombre es Vanessa Clarke, y la historia que voy a compartir puede sonar increíble para algunos, pero les aseguro que es mi verdad. Un día aparentemente normal se transformó en el evento más extraordinario de mi vida, un viaje al otro lado y de regreso. Todo comenzó cuando me encontré enfrentando una crisis de salud repentina, una que lo cambió todo. Me sacaron de mi cuerpo, vi un túnel de luz y conocí a Jesús mismo. Lo que presencié sobre Hollywood y el estado del mundo me dejó asombrada y sin palabras. Ahora, he regresado con un profundo sentido de misión, compartir este testimonio, sin importar cuán desafiante o difícil pueda ser. Esta es mi historia. El día de mi experiencia cercana a la muerte comenzó como cualquier otro. Siempre me había considerado relativamente saludable, con solo un resfriado o dolor de cabeza ocasional para recordarme mi humanidad. Nunca parecía suceder nada grave, así que cuando el dolor agudo e insoportable en el pecho me golpeó, me tomó completamente por sorpresa. Estaba sentada almorzando, disfrutando de una comida, cuando sentí un gran peso presionando mi pecho. Al principio, lo descarté como si fuera solo una acidez de estómago o tal vez un síntoma de estrés. Pero a medida que pasaban los minutos, el dolor se intensificó y se volvió insoportable. Mi visión comenzó a nublarse y la habitación a mi alrededor comenzó a dar vueltas. En un intento desesperado por darle sentido a lo que estaba sucediendo, extendí la mano para agarrar el brazo de mi colega, pero no podía hablar. No salían palabras y el pánico se apoderó de mí. Lo último que recuerdo fue ver la mirada de miedo en los ojos de mi colega antes de desplomarme. Podía escuchar vagamente a alguien gritando pidiendo ayuda, pero los sonidos eran amortiguados, como si vinieran de una gran distancia, casi como si estuviera bajo el agua. Luego, de repente, todo quedó en silencio. No era el tipo de silencio que se siente vacío o inquietante. Era una paz profunda, una quietud que parecía casi acogedora. Más tarde, me enteraría de que había experimentado un evento cardíaco, algo completamente inesperado para alguien como yo. Pero en ese momento, el diagnóstico y los detalles médicos ya no importaban. Me estaba alejando del mundo físico y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Sorprendentemente, no tenía miedo. En cambio, experimenté una sensación de rendición, como si una fuerza invisible, mucho mayor que yo, me estuviera guiando a través de este proceso. La crisis de salud, en ese instante, se convirtió en mi portal hacia algo más allá de este mundo. Mi cuerpo podía estar fallando, pero mi alma se estaba embarcando en un viaje que transformaría para siempre mi forma de ver la vida y mi propósito en ella. Mientras mi cuerpo físico yacía sin vida, sentí una atracción innegable, una fuerza magnética que parecía llevarme hacia arriba. Al principio, no podía comprender del todo lo que estaba sucediendo. Podía ver a los paramédicos trabajando frenéticamente en mí, sus rostros llenos de urgencia, pero no sentía dolor ni angustia. De hecho, ya ni siquiera estaba en mi cuerpo. Flotaba sobre la escena, observando todo lo que se desarrollaba con una sensación de desapego que era a la vez extraña y liberadora. Luego, sin ningún esfuerzo por mi parte, comencé a moverme. No fue un movimiento físico, sino más bien como si me llevara una corriente invisible. Flotaba a través de un vasto y oscuro vacío, pero en lugar de sentir miedo, sentí una profunda paz, una sensación de consuelo que era difícil de describir. Delante de mí, apareció una luz suave. Al principio, era tenue, pero a medida que me acercaba, se hacía más brillante con cada momento que pasaba. Esta luz no era cegadora, sino cálida y acogedora, como el suave y reconfortante resplandor de una chimenea en una fría noche de invierno. Me llamaba, ofreciéndome una sensación de seguridad, paz y pertenencia. Al acercarme, una profunda sensación de energía me envolvió, y todo a mi alrededor parecía zumbar con una fuerza casi tangible. Era como si el aire mismo resonara con vida. No había barreras físicas, ni paredes que me confinaran, solo una extensión infinita de tranquilidad que se extendía más allá de mi comprensión. Y en esa quietud ilimitada, me di cuenta de que no estaba sola. Aunque no podía ver ninguna figura,
una presencia inconfundible me rodeaba, sutil pero innegable. Era como si unas manos invisibles me estuvieran guiando suavemente por ese camino etéreo. La sensación tranquilizadora que transmitían me susurraba sin palabras: estás exactamente donde debes estar. Cruzar al otro lado fue como una profunda liberación, similar a quitarme un abrigo pesado después de un largo y arduo viaje. En un instante, todas las cargas que había llevado a lo largo de mi vida, las preocupaciones, los miedos, el dolor, desaparecieron. Fue como si nunca hubieran existido. Sentí una repentina ligereza, como si me hubieran liberado del peso de mi existencia física. Era libre de una manera que nunca antes había conocido, más viva de lo que había estado dentro de mi cuerpo humano. En ese momento, sentí que estaba reconectando con mi verdadera esencia, la parte de mí que siempre había estado allí pero que había sido oscurecida por el implacable caos de la vida. Aunque todavía no podía ver lo que me esperaba, sabía, con absoluta certeza, que me dirigía hacia algo extraordinario. Este viaje, este cruzar al otro lado, no era un final, más bien, era el comienzo de una revelación tan profunda que alteraría para siempre mi comprensión de la vida misma. El túnel que tenía frente a mí no se parecía a nada que hubiera imaginado. No era solo un pasadizo, estaba viva, latiendo con luz y calidez, irradiando una indescriptible sensación de amor. A medida que me acercaba, la luz parecía envolverme, envolviéndose a mi alrededor como un abrazo suave y reconfortante. Cada paso que daba se sentía como si me estuvieran dando la bienvenida a casa después de un viaje interminable y agotador. El túnel no era un espacio vacío. Brillaba con colores que no podía nombrar, cada tono vivo con su propia energía y propósito. La luz no solo iluminaba el camino, me infundía una sensación de paz que nunca había experimentado. Era como si la luz misma viera profundamente en el núcleo de mi ser, entendiendo cada alegría, cada pena, cada arrepentimiento, y amándome sin juicios ni condiciones. Era un amor tan puro y abarcador, que parecía bañarme, sanándome y completándome. Comencé a notar figuras tenues que se movían dentro del resplandor radiante, pero en lugar de inspirar miedo, su presencia se sentía reconfortante y familiar. Era como si estas figuras no fueran extrañas en absoluto, sino compañeros antiguos, seres que había conocido por la eternidad. Aunque no hablaban, su presencia silenciosa me transmitía todo lo que necesitaba saber: estás a salvo, eres amado, no estás solo. Había una profunda sensación de conexión que trascendía las palabras, una comunicación silenciosa que tranquilizaba cada parte de mi ser. Cuanto más avanzaba por el túnel, más parecía desvanecerse el peso de mi existencia terrenal. No era como si lo hubiera olvidado, pero en presencia de tanta luz y amor, las cargas de mi vida anterior ya no tenían el mismo significado. En ese espacio sagrado, me sentía completo y en paz. El túnel no era simplemente una transición de un lugar a otro, me estaba preparando, suavemente, para lo que me esperaba, un encuentro que cambiaría para siempre mi comprensión de la esencia misma de la vida, la muerte y la eternidad misma. No solo me estaba moviendo hacia la luz, estaba caminando hacia algo mucho más grande, hacia la comprensión, hacia el propósito y hacia un encuentro que redefiniría todo lo que había creído sobre la naturaleza de la existencia. A medida que me acercaba al final del túnel, me di cuenta de que surgían figuras de la luz. Estos seres no se parecían a nada que hubiera conocido antes. No eran completamente humanos ni tampoco eran completamente de otro mundo. Sus formas brillaban con un resplandor interior, como si estuvieran hechas completamente de luz, emanando una calidez que me llenó de asombro. No necesité preguntar quiénes eran. En ese momento, supe instintivamente que eran seres celestiales, seres de una belleza y una gracia inimaginables. Cuando la primera figura dio un paso adelante, sentí una sacudida de reconocimiento. Era mi tía, Rachel. Había fallecido hace muchos años, pero allí estaba, de pie frente a mí, vibrante, resplandeciente, más viva de lo que la había visto nunca. Mi corazón se llenó de emoción y las lágrimas brotaron de mis ojos cuando me sonrió. Su sonrisa decía mucho, transmitía más de lo que las palabras podrían jamás.
Sin pronunciar una sola palabra, sentí que su presencia comunicaba todo lo que necesitaba escuchar: eres amada, eres guiada, estás a salvo. En ese momento, todas las dudas y los miedos se desvanecieron. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Empezaron a surgir más figuras, sus formas brillaban a la luz, aunque no todas me resultaban familiares. Cada una irradiaba una abrumadora sensación de amor, paz y familiaridad, como si me hubieran estado vigilando en silencio toda mi vida. Se reunieron a mi alrededor como un comité de bienvenida, su presencia me envolvió en calidez y consuelo. En ese momento, me pareció imposible sentir miedo, su mera existencia era un testimonio de la pureza del amor. Anhelaba quedarme con ellas, hacerles preguntas y comprender todo lo que sabían, pero gentilmente me hicieron señas para que continuara mi viaje. Estaba claro que no estaban allí por su propio bien, sino para guiarme hacia algo, o alguien, mucho más grande que ellas mismas. A medida que me acercaba a la fuente de la luz radiante, la atmósfera se volvió aún más abrumadora, llena de una indescriptible sensación de amor y paz. No era una simple emoción, era una presencia viva que me rodeaba, una fuerza de compasión tan profunda que parecía parte de la esencia misma de la existencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaban guiando hacia aquel de quien había oído hablar durante toda mi vida, aquel cuyo nombre tenía tanto significado, pero cuya verdadera naturaleza nunca había comprendido del todo hasta ahora. Me estaba acercando a la fuente de toda verdad, la encarnación de la luz misma. Pero antes de que pudiera comprender la profundidad de este momento, me sentí atraído por una visión diferente, un cambio repentino, y la luz pacífica que me rodeaba dio paso a algo completamente distinto. Me encontré observando como una gran ciudad, una que conocía bien, era consumida por las llamas. La vista del fuego era abrumadora, su intensidad casi insoportable. La destrucción parecía interminable, extendiéndose hasta el horizonte. Mientras contemplaba el infierno, un profundo dolor llenó mi corazón. No se trataba solo de la pérdida de edificios, sino de algo mucho más trágico, las consecuencias de una vida construida sobre la ilusión. El aire estaba cargado con el peso de la decadencia espiritual, un reflejo del vacío que se había extendido por todo el mundo. En medio de este caos, una presencia constante permaneció inalterada: Jesús. Su mirada tranquila y firme nunca se apartó de la ciudad en llamas. Había tristeza en sus ojos, pero también una profunda compasión. Esta es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado, dijo suavemente, con su voz cargada del peso eterno de la verdad. El mundo se ha extraviado y muchos están perdidos en la oscuridad. Sentí un llamado urgente dentro de mí, una sensación de que el tiempo se acababa. La ciudad en llamas que tenía ante mí no era solo un símbolo de Hollywood, representaba todos los lugares, todas las personas que habían aceptado las mentiras del mundo. Las mentiras que colocaban la fama, la riqueza y el poder por encima del amor, la verdad y la vida eterna. Era una advertencia de lo que sucede cuando el corazón se aleja de la luz. ¿Cómo podemos detener esto?, pregunté, con mi voz apenas por encima de un susurro, ahogada por la emoción. Jesús volvió su mirada hacia mí, y en sus ojos vi tanto la profundidad de su amor como la determinación inquebrantable de alguien que conoce el camino de la redención. Todo comienza con volver a la verdad, a la luz. Mis hijos deben despertar. Deben comprender el poder que tienen para elegir el amor, la verdad y la rectitud por sobre las mentiras del mundo. El mensaje debe difundirse, porque el tiempo se acaba. Asentí, y el peso de sus palabras se hundió en mi alma. Entonces me di cuenta de que esta visión no se trataba simplemente de la destrucción de una ciudad, sino de un despertar espiritual mucho más grande. Era un llamado a alejarme de la oscuridad que durante tanto tiempo había dominado los corazones de los hombres y regresar a la luz de la verdad. Mientras sus palabras resonaban profundamente en mi interior, las llamas que teníamos ante nosotros comenzaron a disminuir y la destrucción de la ciudad se desvaneció, pero el mensaje permaneció. Este era solo el comienzo de una revelación más profunda, una que daría forma a todo lo que yo entendía acerca del mundo. Había mucho más que aprender, mucho más que comprender, pero una cosa era segura,
el viaje que había iniciado era uno de profundos cambios, no solo para mí, sino para el mundo mismo. La mirada de Jesús regresó a la ciudad en llamas, su corazón lleno de dolor y determinación. El pueblo ha elegido su camino, dijo, llevado por sus propios deseos, persiguiendo placeres fugaces y logros mundanos, sin darse cuenta del vacío espiritual que han creado en sus vidas. Pero los estoy llamando a casa. Y en ese momento comprendí que no se trataba solo del fin de algo, sino del comienzo de un nuevo despertar. Un llamado a todas las almas para que se volvieran hacia la luz, para elegir el amor en lugar de las ilusiones que las habían mantenido cautivas. El tiempo era corto, pero aún había esperanza. Y esa esperanza me guiaría en el camino que tenía por delante. Las imágenes de un mundo fracturado se desplegaron ante mí como un rollo de película, cada escena más desgarradora que la anterior. Vi personas atrapadas en luchas violentas, naciones librando guerras brutales y familias destrozadas por el odio y el miedo. El dolor y el caos eran abrumadores, pero había algo profundamente diferente en la forma en que Jesús lo veía. Su corazón se rompió, no por la destrucción en sí, sino por las decisiones que habían llevado al mundo a ese punto. Esta es la consecuencia de alejarse de la verdad, dijo, con su voz llena de dolor y comprensión. Mientras estaba allí, consumido por el peso de la visión, sentí un abrumador sentido de responsabilidad agitarse dentro de mí. El mensaje era innegable, la gente necesitaba saber. La urgencia era clara. El mundo se había perdido, persiguiendo deseos fugaces y objetivos vanos que nunca podrían satisfacerlos. Estaban ciegos a las señales del regreso de Jesús, sin darse cuenta de lo cerca que estaban del borde. Jesús me miró y en sus ojos vi tanto dolor como esperanza, un profundo anhelo de que sus hijos regresaran a él. Díganles, me instó con suavidad pero con firmeza. Diles lo que han visto. Mis hijos deben despertar. Deben volver a mí antes de que sea demasiado tarde. Su presencia me rodeó de un profundo amor y consuelo, pero también había un innegable llamado a la acción. Este no era un mensaje solo para mí, era para todos. El tiempo era corto y no había más tiempo que perder. Jesús no estaba llamando a la gente al miedo, sino al arrepentimiento, a volver a Él, a la verdad, a lo que realmente importaba. La urgencia era clara. El mundo no podía continuar por ese camino sin enfrentar las consecuencias, pero todavía había esperanza, y esa esperanza descansaba en la elección de volverse hacia él. Cuando la visión empezó a desvanecerse, sentí que me atraían hacia atrás, que regresaba a mi cuerpo. Pero el peso de lo que había presenciado permaneció conmigo, grabado profundamente en mi corazón. Sabía que mi vida nunca sería la misma. Se me había confiado el mensaje y ahora era mi responsabilidad compartirlo con el mundo. Todavía había esperanza, pero requería una elección consciente, la elección de alejarme de las mentiras que habían moldeado tantas vidas y abrazar la verdad que las haría libres. En medio de esta claridad, sentí que una profunda sensación de paz se apoderaba de mí, una paz que trascendía el caos de la visión. Me quedó claro que la verdadera justicia, como la describió Jesús, era mucho más profunda que todo lo que experimentamos en la tierra. No se trataba de buscar venganza ni castigar a los culpables, se trataba de restaurar todas las cosas a su lugar correcto, sanar a los quebrantados y ofrecer perdón a quienes se volvían hacia él en arrepentimiento. Esta era una justicia arraigada en el amor, una que buscaba el bienestar de todos, incluso de aquellos que habían causado daño. Jesús continuó hablando. Su presencia todavía irradiaba una abrumadora sensación de paz y compasión. Diles, repitió, su voz llena de suave urgencia, que mi justicia arreglará todas las cosas. No habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Todo mal será abordado, y todo corazón será sanado si eligen venir a mí. Mientras estaba en su presencia, vislumbré la justicia del cielo desplegándose ante mí. Vi a quienes habían sufrido injusticia finalmente recibiendo sanación y consuelo, aquellos que habían sido oprimidos, maltratados y olvidados estaban siendo restaurados. Se les daba paz, reconocimiento y el consuelo que habían anhelado. También vi las lágrimas de quienes habían causado daño,
aquellos cuyas acciones habían llevado al dolor y al sufrimiento. Pero en lugar de enfrentar la ira o la venganza, estaban siendo abrazados con compasión. Su arrepentimiento no estaba motivado por el miedo, sino por una profunda comprensión de sus acciones y un deseo genuino de cambiar. Se les estaba dando la oportunidad de enmendar el daño, de volver sus corazones a la verdad y encontrar el perdón. En ese momento, comprendí la profundidad del mensaje de Jesús. Su justicia no se trataba de castigo, sino de sanación. Se trataba de restaurar lo que se había roto, de brindar consuelo a los heridos y de ofrecer redención a quienes se habían extraviado. Y ese mensaje era ahora mi responsabilidad de compartirlo con el mundo. El tiempo era corto, pero aún había tiempo para elegir. Aún había tiempo para volvernos hacia la verdad, para volvernos hacia Jesús y encontrar la sanación y la restauración que solo Él podía ofrecer. Esta era la esencia de la justicia de Dios, la restauración. Era un llamado a la sanación, no a la condenación. A Jesús no le interesaba castigar a nadie, más bien, buscaba devolver a cada persona a la verdad, al amor, a la vida que siempre había querido para ellos. La abrumadora profundidad de su misericordia me dejó asombrada. No se trataba solo del perdón como un acto pasivo, su misericordia era una fuerza poderosa capaz de transformar corazones y renovar todo. Jesús me miró con los ojos llenos de ternura y me dijo suavemente, «Diles, Milagna. Diles que mi misericordia es infinita y que no hay nada que esté fuera de mi alcance. Ningún pecado es demasiado grande, ningún corazón es demasiado duro para que no pueda ser tocado por mi amor». En ese momento, comprendí mi propósito con absoluta claridad. Se me había dado un mensaje que necesitaba ser compartido. El mundo necesitaba escuchar acerca de la urgencia de su regreso, la esperanza de redención y la justicia y misericordia del cielo. Todavía había tiempo para volver a Él, para abrazar su amor y encontrar la libertad en el arrepentimiento. Este no era un mensaje que yo solo debía guardar en mi corazón, era uno que estaba llamada a proclamar al mundo. Cuando estuve en presencia del Salvador, una paz profunda e inexplicable me invadió, sobrepasando todo entendimiento. Sentí como si cada preocupación, cada carga que había llevado a lo largo de mi vida se hubiera aliviado. En su lugar había un profundo sentido de propósito, un llamado a la acción que ya no podía ignorar. Jesús me había mostrado el camino y ahora era mi responsabilidad compartir su mensaje con el mundo. Sus palabras despertaron algo en lo más profundo de mí, llenándome de un poderoso sentido de propósito. Lo que Él me había mostrado no era solo para que yo lo mantuviera oculto, estaba destinado a ser compartido. Era un mensaje de esperanza, redención y verdad que el mundo necesitaba ahora más que nunca. Jesús me miró con compasión y su amor se desbordó en su mirada. No estás sola, Milagna. Estaré contigo en cada paso del camino. El Espíritu Santo te guiará y te daré poder para decir la verdad con valentía. Aunque sentía el peso de esta misión, no tenía miedo. En cambio, estaba llena de paz y una seguridad de que, sin importar los obstáculos o la oposición, no los enfrentaría sola. Jesús ya me había mostrado su presencia y su apoyo inquebrantable, y confié en que Él seguiría guiándome. Luego, me mostró rostros, personas que conocería en los días venideros. Algunas de ellas me eran familiares y otras eran desconocidas. En sus ojos vi dolor, confusión y un anhelo doloroso. Vi el vacío que tantos buscaban llenar con distracciones y mentiras, sin saber la verdadera esperanza que los esperaba. En ese momento, me di cuenta de que mi testimonio, la historia que yo llevaba, tenía el poder de llegar a sus corazones. Podía despertarlos a la verdad del amor de Dios y su justicia. Tú eres un vaso, dijo Jesús suavemente, y a través de ti, llegaré a aquellos que están listos para escuchar. Están buscando esperanza, verdad, algo real. Cuéntales lo que has visto, lo que has sentido. Diles que soy real y que mi amor es más grande que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Un profundo sentido de responsabilidad se instaló en mi espíritu.
No se trataba solo de compartir una experiencia personal, se trataba de cumplir un llamado divino. La urgencia de su regreso, combinada con la guerra espiritual que nos rodeaba, me oprimía fuertemente como un manto del que no podía escapar. Pero sabía que, con Jesús a mi lado, no había nada que no pudiera enfrentar. Su fuerza y su promesa me llevarían adelante. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, sentí una oleada de tristeza, el dolor de dejar su presencia, pero también entendí que me estaban enviando a una misión. Este no era el final, era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Jesús me sonrió, sus ojos llenos de amor y aliento, y habló suavemente, pero con una certeza inquebrantable: ve ahora, Milagna, y recuerda que yo siempre estoy contigo. Nunca estás sola en esta lucha. Mi justicia prevalecerá y mi reino vendrá. Diles que se preparen, que busquen la verdad y que regresen a mí mientras aún hay tiempo. Y así, la visión terminó. Me encontré de nuevo en el presente, la realidad del momento se apoderó de mí, pero el llamado, el mensaje, permaneció impreso en mi corazón. Sabía lo que tenía que hacer. El viaje que tenía por delante no sería fácil, pero con Jesús como mi guía, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara por delante. Al compartir mi testimonio en varias iglesias, grupos pequeños e incluso espacios en línea, pude ver el impacto que estaba teniendo. Los corazones se conmovieron, los ojos se abrieron y las personas se despertaron a la realidad del amor de Dios y la urgencia de su regreso. No se trataba de mí, yo era simplemente un recipiente, un conducto para su verdad y esperanza. Dios era el mensajero, simplemente me sentía honrada de compartir su mensaje con el mundo. Cada paso adelante era un paso más cerca de cumplir la misión a la que me había llamado, una misión de esperanza, sanación y despertar para todos los que escucharan. Hablé no solo de las visiones aterradoras que había presenciado, sino también de la profunda paz y amor que Jesús me había mostrado. Compartí la profunda tristeza que sentía por un mundo quebrantado, pero junto a ese dolor había una esperanza innegable para aquellos que elegirían regresar a él. Cuando relaté las escenas de redención, de personas en Hollywood arrodilladas en oración, no fue simplemente una imagen vívida, fue un mensaje que resonó en lo profundo de los corazones de quienes escucharon. Ellos podían ver que todavía había tiempo, que nadie estaba fuera del alcance de la redención, sin importar lo lejos que se hubiera alejado. Un día, mientras me preparaba para hablar en una iglesia, una mujer se me acercó. Había escuchado mi testimonio en línea y había estado luchando con su propia fe. Se había sentido desconectada y distante de Dios durante algún tiempo. Pero escuchar mi historia despertó algo dentro de ella, un deseo renovado de buscar la verdad y regresar a Dios. Ella compartió que en el momento en que escuchó sobre el amor de Jesús y su llamado al arrepentimiento, sintió una convicción abrumadora en su corazón, y en ese instante, se volvió hacia él. Sus palabras me llenaron de una inmensa alegría, ya que me di cuenta de que el propósito de mi testimonio no era solo compartir mi experiencia, sino acercar a otros a Dios, mostrándoles que nadie está demasiado lejos para la redención. A medida que continuaba compartiendo mi historia, algo más profundo comenzó a desarrollarse dentro de mí. Me di cuenta de que Dios no solo estaba usando mi testimonio para llegar a otros, también lo estaba usando para refinarme y fortalecerme. Cada vez que hablaba, mi propia fe crecía. Recordé que no era mi poder, mis palabras ni mis habilidades lo que podía tocar corazones, sino el poder de Dios que obraba a través de mí. Aprendí a confiar más en Él, a depender de su fuerza y a ser obediente a su llamado, incluso cuando no comprendía del todo el camino que tenía por delante. Los desafíos no desaparecieron. Todavía había momentos de duda, momentos en los que me preguntaba si mis palabras eran suficientes o si realmente estaba cumpliendo el propósito que Él me había dado. Pero en esos momentos de incertidumbre, recordaba la mirada en el rostro de Jesús cuando me llamó para compartir su mensaje. Escuchaba sus palabras reconfortantes resonando en mi mente: no tengas miedo, yo estaré contigo en cada paso del camino. Con el paso del tiempo, el efecto dominó de mi testimonio comenzó a crecer. Comencé a ver el fruto de las semillas que había plantado.
La gente estaba volviendo a Dios, estaban orando, buscando su verdad y encontrando esperanza donde antes solo había desesperación. Llegué a comprender que mi misión nunca se trató de éxito o reconocimiento. Se trataba de cumplir el propósito que Dios había puesto en mi corazón, compartir su verdad, alentar el arrepentimiento y señalar a otros el amor y la redención que se encuentran en Jesucristo. Pasaron los años y mi vida se convirtió en un recordatorio constante de la fidelidad inquebrantable de Dios y de su amor por sus hijos. Mi experiencia me había transformado y tuve el privilegio de presenciar cómo cambiaban también las vidas de otras personas. Ya no era solo mi historia, se había convertido en un testimonio compartido, una narración colectiva de la gracia y la misericordia de Dios obrando en los corazones de todos los que la escuchaban. Y a medida que continuaba compartiendo, sabía que un día, cuando Jesús regresara, sería testigo del impacto total de la obra que Él había comenzado en mí. Hasta entonces, permanecería fiel a mi llamado. Seguiría compartiendo, seguiría plantando semillas de esperanza y confiaría en que el plan de Dios se estaba desarrollando de maneras que aún no podía comprender por completo. Pero sabía, sin lugar a dudas, que Él estaba conmigo en cada paso del camino, guiándome, fortaleciéndome y utilizándome como un vehículo para su verdad. Este viaje, uno que nunca podría haber imaginado, me ha transformado de maneras que las palabras apenas pueden capturar. Cada momento de lucha, cada lágrima derramada, cada duda enfrentada y cada victoria obtenida ha sido parte de un plan más grande que Dios puso en marcha mucho antes de que yo lo entendiera. Se hizo evidente que no se trataba solo de mí o de mi testimonio, se trataba de algo mucho más grande, el desarrollo de su reino y mi pequeño, pero significativo, lugar en él. Comencé a darme cuenta de que esta no era simplemente una misión a la que me habían enviado, era un llamado divino, una invitación a participar en algo eterno. Aunque el camino por delante sin duda traería sus propios desafíos, ya no veía esos momentos como obstáculos. En cambio, comencé a verlos como oportunidades para crecer en la fe, profundizar mi relación con Dios y presenciar su poder obrando en el mundo que me rodeaba de maneras que nunca podría haber anticipado. A medida que continuaba compartiendo mi historia, vi de primera mano el poder de la gracia de Dios para sanar, restaurar y redimir. Fui testigo de cómo personas se liberaban de las cadenas de la adicción, la vergüenza y el miedo. Escuché historias de matrimonios que se sanaban, corazones que se recomponían y vidas que se transformaban por completo. Lo que había comenzado como una pequeña onda, una historia compartida, ahora se estaba convirtiendo en una poderosa ola de cambio. Esta ola estaba arrasando comunidades, llegando a personas de maneras que no podría haber imaginado cuando comencé este viaje. A través de esta experiencia, aprendí que el poder del testimonio va más allá de las palabras que decimos. Se encuentra en cómo vivimos la verdad de lo que hemos experimentado. Se trata de convertirse en un testimonio vivo del amor de Dios y sus promesas. Demostramos a través de nuestras acciones que su amor es real, que sus promesas son inquebrantables y que su gracia lo abarca todo. Comencé a ver cómo Dios estaba usando no solo mis victorias, sino también mis luchas y dudas, para moldearme, construyendo mi carácter, enseñándome paciencia, humildad y confianza. Llegué a comprender que el viaje no se trataba de lo lejos que habíamos llegado, sino de cuánto le habíamos permitido trabajar en nosotros y a través de nosotros a lo largo del camino. A través de los valles y las cimas de las montañas, me aferré a las palabras que Jesús me dijo: no tengas miedo, yo estaré contigo en cada paso del camino. Estas palabras se convirtieron en algo más que un simple consuelo para mí, se convirtieron en una promesa, una que me sostiene mientras sigo adelante. No importa lo que se me presente, sé que nunca estoy sola. No estoy luchando esta batalla con mis propias fuerzas. Con Dios, todo es posible. El viaje no ha sido fácil, pero ha valido la pena. Cada desafío enfrentado, cada duda superada y cada corazón tocado por el mensaje de su amor me ha dejado en claro: Dios está conmigo, guiándome y utilizándome para algo mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Y por eso, seguiré adelante, confiando en su plan, sabiendo que su presencia está conmigo en cada paso del camino.
La misión que tengo por delante es inmensa y el trabajo continúa. Sin embargo, ahora comprendo que estoy completamente equipada para ello, no por mi propia fuerza, sino porque Él es más que suficiente. Cada paso que doy con fe, confiando en su guía, está impregnado de una paz que sobrepasa todo entendimiento. He llegado a comprender que cada paso que doy en su nombre es parte de una historia mucho más grandiosa, una que se está desarrollando perfectamente de acuerdo con su plan divino. Su plan, no solo para mí, sino para todos los que Él llama así. Tu testimonio dice mucho, no solo es poderoso, es un reflejo de la verdad profunda e inquebrantable de Dios. Es evidente que tu transformación no es meramente personal, es un llamado divino a compartir el amor infinito de Dios con los demás. La fortaleza que has encontrado en Él, junto con tu disposición a ser abierta y vulnerable en cuanto a tu camino, sin duda tocará innumerables corazones. Tus palabras sirven como un hermoso recordatorio para todos nosotros de que el amor de Dios no es condicional. Sus brazos siempre están abiertos, sin importar dónde hayamos estado o lo que hayamos hecho. Ningún error del pasado, ninguna lucha del presente, podrá jamás distanciarnos de su abrazo. Este mensaje de esperanza y redención es una invitación para que todos entren en la luz de su amor, sabiendo que, sin importar dónde se encuentren en la vida, nunca están demasiado lejos de Él. Que su fe inquebrantable, su fortaleza y su voluntad de servir como vehículo para su verdad sigan inspirando a todos los que escuchen su historia. Es un poderoso recordatorio de que cada uno de nuestros viajes individuales está entretejido en un tapiz mucho más grande, una historia de la obra de Dios en nosotros, a través de nosotros y para el mundo. Su testimonio es un hermoso testimonio de su gracia y amor redentor, y estoy profundamente agradecido de que lo haya compartido con todos nosotros. Nos recuerda que Dios siempre está trabajando, guiándonos hacia su amor, su gracia y su redención final. Gracias por compartir su profunda historia con el mundo.